¿Qué tal amigos? Buenas tardes y espero que se encuentren todos muy bien. Una vez le preguntaron a Albert Einstein cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Y Einstein dijo, la Tercera Guerra Mundial no sé cómo va a ser. Lo que yo sé es que la Cuarta Guerra Mundial va a ser a piedras y palos. Significa que después de la Tercera Guerra Mundial, lo que quede de humanidad, lo que quede de este mundo, si es que queda algo, va a ser la lucha, el combate por la supervivencia básica, agua, los escasos alimentos que puedan comerse. Y obviamente las peleas van a ser a peñascasos y a palos, porque no van a haber armas, no va a quedar nada, prácticamente. Esta pulsión de conflicto es inherente al ser humano. A ver, me explico. Es inherente al ser humano en la medida de que el ser humano se considera también un animal, como los otros animales. Qué es lo que predomina dentro de la naturaleza y de los animales, especialmente los mamíferos, bueno, también el resto de los animales, que prima fundamentalmente como pulsiones son dos. Una pulsión es el amor y otra pulsión es el odio. ¿Por qué digo esto? El amor, entendido como una pulsión que el ser humano lleva consigo, tal como el resto de los animales, ser gregario, actuar en grupo, ser solidario, ser colaborativo, ser amistoso, preocuparse por los demás, etc. Ese ha sido el éxito de nuestra raza, de nuestra especie Homo sapiens, a lo largo de los miles de años de existencia que estamos viviendo. Y por otra parte, el odio. El odio entendido como la pulsión que nos lleva al conflicto, la pulsión que nos lleva a la guerra, la pulsión que nos lleva a la violencia fundamentalmente, contra el otro, contra otra tribu, contra mi vecino, contra un enemigo real o ficticio. Y estas dos pulsiones conviven, y como yo les digo, no solamente en los seres humanos, el Homo sapiens, sino que también está presente en la mayoría de los animales, especialmente los mamíferos, los que más uno conoce, digamos, fundamentalmente. Y ha sido estudiado mucho una rama de la zoología que se llama etología. La etología estudia la conducta animal y en esa conducta animal se incluye al ser humano. Ahora, la diferencia, hay diferencias y hay similitudes. Nuestro instinto natural, podríamos decir, es el gregarismo, es el juntarse para poder resolver los problemas. Porque desde que el hombre era un cazador-recolector en las selvas africanas y después se extiende al resto del mundo, el hombre siempre ha actuado en grupo, tal como los animales normalmente actúan en manada, no actúan solos. Solos no sobreviven. Y los seres humanos tampoco sobrevivimos solos. O sea, yo no puedo procurar la comida, el agua, el alimento por mi cuenta. O sea, siempre estamos colaborando entre nosotros para lograr objetivos fundamentalmente de supervivencia y después objetivos como lo alcanza el ser humano en el sentido que ha aplicado, digamos, la razón, la ciencia, la lógica, el pensamiento reflexivo, etc., para alcanzar metas mayores que hoy día nos colocan, digamos, al centro del el mundo, como lo conocemos. Es lo que se llama el antropoceno, todo este desarrollo a partir del fin de la Edad Media, donde el hombre ha estado situado en el centro de la filosofía, de la ciencia, de la religión, etc. Siempre ha estado el hombre, como el ser humano, digamos, presente en los valores morales, en los valores filosóficos, en las leyes, etc.
Esto, como les digo, hay similitudes, de hecho, estas pulsiones de amor y odio entre todos los animales, nos incluimos nosotros. Es lo que dice un poco Harari, Yuval Harari, este historiador israelí que ha escrito varios libros, que siempre habla del Homo sapiens, digamos, de animales a dioses, que es el salto que él cree que el ser humano ha dado, de ser animal a ser hoy día considerado el dios de la naturaleza. Bueno, en todo caso, ¿cómo se resuelven, digamos, los conflictos a nivel de los animales? Normalmente hay dos o tres situaciones en las cuales los animales nos dan un ejemplo de convivencia, podríamos decir, y cómo nos relacionamos unos con otros. Los animales, cuando entran en conflicto dentro de una manada, dentro de un grupo, por quién es el líder del grupo, o por quién, digamos, tiene la supremacía con respecto a quién manda, no se matan entre ellos. No se matan entre ellos. Los animales tienen algo que se llama, en la etología, se llama torneo. Es decir, el animal lucha, se enfrenta con el otro, pero casi nunca o raramente con resultado de muerte. O sea, el animal se enfrenta con el otro en un torneo, pensemos en dos bisontes o dos qué sé yo, ciervos que están atacándose con los cuernos, el uno con el otro, y sin embargo, cuando uno de los dos se declara derrotado, lo que sería sacar para nosotros una banderita blanca, se considera derrotado, uno de los dos o bien se va del lugar o bien le muestra las partes más sensibles o las partes más que son más atacables, digamos, las partes más sensibles al otro animal. O sea, vale decir, normalmente se tienden de espalda, le muestran la guarita, los órganos genitales. Y ahí se acaba el torneo. O sea, no termina con la muerte del otro. No termina con la violenta muerte del otro. Termina sencillamente que uno de los dos se declara vencido, admite que el otro animal pueda declararse vencedor sin tener que matar, digamos, al otro animal. Eso ocurre a cada rato y todos los días. Igualmente con el tema del cortejo. El cortejo también es una situación que se da en prácticamente todos los animales y a raíz de eso también se provocan conflictos entre dos machos, por ejemplo, que están en conflicto por tratar de copular con una hembra. Y también se producen estos torneos, estos conflictos que no se resuelven con la muerte. Se resuelven con que uno de los dos se declara vencedor y el otro se declara, o sea, reconoce la superioridad o la fortaleza o la estabilidad del otro. Eso no pasa con los seres humanos. Los seres humanos desde hace mucho tiempo, hace miles de años, digamos, normalmente nos enfrentamos y nos provocamos la muerte. Nos provocamos la muerte especialmente desde antes de la invención, digamos, de las armas más primitivas. Se provocaba la muerte del otro con peñascazos, pegar una piedra en la cabeza, etcétera, con garrote. Y después se empiezan a incorporar armas que son más sofisticadas, como el arco y la flecha, o las lanzas, donde uno prácticamente no ve al enemigo, sino que pone una distancia con respecto al enemigo. Esto nos lleva a pensar de que el ser humano ha evolucionado desde este punto de vista, no sabiendo resolver por la vía, digamos, de torneo, por la vía ahora que somos seres sapientes, no ha sabido resolver los problemas, digamos, por la vía pacífica, o por la vía no violenta o no cruenta. O sea, no hay necesidad de matar al otro para que en una guerra, por ejemplo, que hoy día se está dando en Ucrania,
donde se disparan bombas y cohetes y misiles, digamos, a 2 o 3 kilómetros de distancia, donde la persona prácticamente no ve, van con drones, van con bombas, van con aviones, van con él. O sea, yo no veo al enemigo. Sé que hay miles de muertos, como ha ocurrido en esta cruenta guerra, pero no se ve, yo no veo físicamente al enemigo. Los animales sí lo ven. Y los animales tienen mecanismos también para poder protegerse, que también los tenemos los seres humanos. Es decir, los seres humanos hemos ido perdiendo ese tipo de naturaleza, podríamos decir, que siguen existiendo los animales. Por ejemplo, los animales con cabello, con pelo, normalmente alguna situación de conflicto o sorpresa, se le erizan los pelos, los animales peludos. O bien, en una situación... ¿Y por qué se erizan los pelos? Porque el animal trata de reflejar un mayor tamaño del que realmente tiene y darle con eso mayor capacidad ofensiva o una capacidad de crear un susto en el enemigo pensando que ese adversario, digamos, ve una masa más grande digamos, de enemigo de enfrente, que está al frente. Ahora bien, también tiene otros mecanismos de defensa el animal contra sus predadores naturales. O sea, lo que se llaman las distancias que el animal pone para estar a salvo de las presas. Esa distancia también vive en el ser humano. O sea, me explico. Un animal, un ciervo que está en la selva, él sabe que tiene un radio de 400 metros de seguridad. Es decir, 400 metros en círculo, el animal está al centro de este círculo imaginario, y son 400 metros para todos lados. Si viene un león o un tigre o una pantera y empieza a caminar en dirección a este animal, el animal sabe que la distancia sobre 400 metros es segura. ¿Y por qué es segura? Porque yo en esa distancia puedo arrancar y le gano al depredador. Le gano al tigre o le gano al león. O sea, tengo tiempo porque el animal, el antílope o el ciervo se puede correr 1000 metros sin cansarse. El león o el tigre no. Entonces yo arranco y tengo esa cobertura de 400 metros de diferencia en velocidad para poder escapar. Después hay un círculo más pequeño que se llama la distancia crítica, es decir, el límite de esos 400 metros. Si traspasa ese límite, el depredador, el animal, digamos, sale corriendo, que es lo que se llama la distancia de huida. O sea, al traspasar a los 390 metros ya hay distancia de huida y el animal sale arrancando. Nosotros también tenemos lo que se llama distancias sociales con otros fines. O sea, con fines más bien no de arrancar del enemigo, y eso, bueno, eso lo tendríamos cuando nosotros vivíamos en la selva o vivíamos en la naturaleza y teníamos depredadores naturales, también leones, tigres, lo que fuera, digamos, hienas, lobos, y teníamos depredadores naturales y nosotros también teníamos esa distancia que tienen el resto de los animales. Entonces, hay mecanismos, digamos, también en el mundo animal que van creando una suerte de colchón para poder tener una tranquilidad y poder vivir en manada, o sea, convivir, digamos, con otros animales. Hay señales, por ejemplo, los ciervos tienen movimiento de cola para una mancha negra en la cola y cuando la mueven de una determinada manera avisan al resto de su manada de que hay peligro. Los rugidos, los pájaros, por ejemplo, también el canto del pájaro también significa algo, no es que canten así porque sí, no, significa algo, significan muchas cosas.
Entonces, como les digo, o sea, el ser humano, con la adquisición del conocimiento, tecnología, etcétera, ha ido como que perdiendo esa capacidad y ha sido reemplazada por otros signos de fortaleza. Y se estudia mucho en etología, digamos, cómo el ser humano ha ido poniéndose más cosas, digamos, por ejemplo, los hombros, las charreteras que se ponen los soldados, qué sé yo, o los cascos con plumas, para demostrar también lo mismo que hace un animal cuando se le erizan los pelos, o sea, para mostrar que son más fuertes y más poderosos que el enemigo, la persona que está al frente, que están enfrentando. Bueno, eso por supuesto que con la invención digamos, de la pólvora y fundamentalmente la invención de los proyectiles que se lanzan, antes se lanzaban por catapultas, digamos, después se lanzaron con rifle, con cañones, etc. Claro, ya no hace falta mucho de eso, pero hay otros símbolos de poder. Bueno, obviamente los tanques cada vez son más robustos, mayores, con capacidades enormes, los aviones, los portaaviones, bueno. Las capacidades bélicas del hombre, la invención bélica del hombre es infinita, yo creo, porque realmente para inventar armas tenemos toda la invención, para reducir la pobreza no tenemos ninguna invención, no se ha inventado nada todavía. Pero para inventar armas tenemos todas las capacidades del mundo. Entonces esa pulsión, como yo les digo, esa pulsión de vivir en comunidad, como hacen también los animales, nos dan ese ejemplo, de colaborar, de vivir en comunidades, de desarrollarse. Bueno, nosotros tenemos la gran ventaja, digamos, de que nosotros usamos la inteligencia y la lógica, el pensamiento lógico, para poder resolver problemas. Y así poder ir adquiriendo cada vez más capacidades desde el punto de vista del desarrollo humano, podríamos decir. Los animales no, los animales les basta y les sobra con sobrevivir y siempre se están adaptando al medio ambiente, al nicho ecológico que les toca vivir, digamos. Entonces, y nos dan ejemplos hermosos, digamos, de cómo se colabora, incluso se piensa que, por ejemplo, los varamientos de ballenas, de delfines, de cualquier tipo de pez, cuando no hay mucho alimento, los animales, algunos sacrifican por el resto. Los sacrifican por el resto, y eso pasa incluso con las hormigas, con cualquier tipo de comunidad animal que vive en comunidad, justamente. En comunidad animal que vive en comunidad y que son capaces de sacrificarse por los otros. Entonces, ahí, como digo, este autor que yo les voy a mencionar, les voy a mostrar el libro que se llama Irenaeus Eiffelsen, bastante complicado el nombre. Tiene el libro que se llama Amor y Odio, que es un libro que si ustedes pueden leerlo, se lo recomiendo, realmente es muy interesante, de cómo él es un etólogo, obviamente alemán, que ha estudiado durante muchos años el tema de la conducta animal en relación a la conducta, comparando un poco la conducta animal con la conducta humana, y cómo esas derivas van siendo desarrolladas, digamos. Él ha estudiado tribus en África, en América Latina, digamos, en el tribu de Europa, cuando había algunos escritos sobre esa conducta. Ha escrito, digamos, ha estudiado mucho esa conducta del ser humano también. El ser humano también tiene una conducta, por ejemplo, de entrega, podríamos decir, de paz. Y hay ejemplos múltiples de eso. O sea, cuando llega un invasor, qué sé yo, el mismo aquí en América Latina mismo, digamos, que hemos visto que mucha gente de los pueblos originarios, en México especialmente, cuando llegó Hernán Cortés, digamos, muchos aztecas y toltecas, bueno, las personas del pueblo original que vivían en esa parte
de América, demostraron actitudes bastante amistosas con los conquistadores. Y que no fueron respondidas de la misma manera que los conquistadores, obviamente, porque venían con una mentalidad ya guerrera y que había que exterminar con todos los supuestos enemigos indígenas. Entonces, bueno, son lecciones que uno tiene que ir aprendiendo de esta naturaleza nuestra, que yo creo que nos alejamos cada vez más, digamos, de esta suerte de convivencia armoniosa, tratar, digamos, de vivir en sociedad, con fraternidad, con solidaridad, y que se traduce finalmente en actitudes amorosas, y que poco a poco nos vamos encapsulando por miedo, por el temor, real o no, que aparece todos los días en los medios de comunicación, como una sociedad que, como decía Hobbes, creo, donde el hombre es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre. Yo no sé por qué me tratan tanto a los lobos, porque los lobos no se comen entre ellos, digo, y no se matan entre ellos. Matarán a otros, digo, pero no se matan entre ellos. Los lobos cazan para sobrevivir, cazan para alimentarse, no cazan y no matan a otros por política, ni por territorio, ni por etnias, ni por religión, como ha sido la tónica de estos últimos 2000 años de civilización, supuestamente civilización occidental, o civilización judeo-cristiana occidental, y también las otras civilizaciones que han convivido y que también, en nombre de la religión, han hecho exterminios masivos de gente porque creen otras cosas distintas a las creencias de ellos. Basta ver hoy día cómo están divididos, digamos, los musulmanes, la religión islámica está dividida en chiita, alawita, sunita, farafita, qué sé yo, o sea, 5 o 6 divisiones y se odian entre ellos, por una interpretación de lo que dice el Corán o como los herederos de Mahoma. También no olvidemos las guerras, digamos, en Europa con respecto justamente a la religión, católico contra protestante, que hasta hace poco están en guerra en Irlanda del Norte, sin ir más lejos. Hace 20 años que estaban matándose entre ellos, por una creencia religiosa católica por un lado, protestante por otro. Entonces, bueno, miremos más, yo creo, cómo conviven los animales y cómo se entienden que deben superar sus diferencias. Hay una primatóloga chilena que se llama Isabel Benque, que pasó muchos años en África estudiando, creo que fue en el Congo, estudiando una tribu, o sea, una tipo de primate, que son primos hermanos de los chimpancés, que se llaman los bonobos. Y ella vivió ahí, vivió y compartió y estudió en terreno, digamos, el comportamiento de los bonobos, que era un comportamiento totalmente inusual, porque ni siquiera peleaban entre ellos, sino que se hacían el amor a cada rato, digamos, y pasaban todo el día en eso. O sea, ellos no tenían ningún problema en convivir, incluso en esa organización, digamos, de primates. Quien llevaba la voz cantante, quien era el jefe, no era jefe, era jefe. Era un matriarcado, podríamos decir en términos humanos. En los bonobos, la que manda es una mujer, era una hembra. La que manda es una hembra y es un tipo de monito, de mono, que bonitos son primos hermanos de los chimpancés, que viven en un mundo de fantasía. O sea, ellos no tienen problema, no pelean jamás, no tienen ningún problema. Y como les digo, son muy amorosos. En términos físicos también, son muy amorosos. Entonces, claro,
Dice, bueno, ojalá que volviéramos a los tiempos, digamos, de la paz y el amor. Ojalá, digo, ¿no? A ver si de alguna vez por todas aprendemos de que no todo se soluciona matándonos entre nosotros y siendo violentos entre nosotros y viendo enemigos por todas partes. O sea, y pidiéndole también al Estado que nos proteja de todo, nos proteja de la violencia, del hambre, de la salud, etc. Bueno, mis queridos amigos, eso ha sido el comentario. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, les pido que se suscriban a este humilde canal. Y si les gustó más todavía, denme un like y eh, nos estamos viendo la próxima semana. Que descansen y que tengan un buen pasado.